Los San Francisco 49ers de Trey Lance y los de Brock Purdy. ¿Cómo puede un equipo en solo 2 años cometer uno de los más grandes errores históricos en la era moderna del draft? Y al año siguiente, uno de los aciertos más grandes con el hallazgo de Brock Purdy, que fue simplemente el último, el 262 de ese draft. Pasarán los años y el ejemplo de estos 49ers muestra con toda claridad lo inexacto, lo impredecible que es el reclutamiento colegial, el draft de la NFL. No existe parámetro alguno para garantizar ni el éxito ni el fracaso de ningún jugador. Por el contrario, es bueno recordar que la mayoría de los seleccionados, incluso los de primera ronda, son en el corto tiempo un fracaso o cuando menos un proyecto que no concreta la expectativa. En el caso de Johnny Lynch y los 49ers, el hallazgo de Brock Purdy les ha permitido superar el enorme fracaso que fue Trey Lance. Es gracias a Brock Purdy en el draft del 2022 que ya casi nadie comenta el enorme fracaso de Trey Lance en el 2021. Por ello, siempre se los recordaré. En el draft NFL trasciendes, no por lo que tomas, sino por lo que no tomas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, encantado de estar con ustedes ya a una semana del draft de la NFL. Feliz de la vida. ¿Qué le parece este tema? Sinceramente, a mí me parece inexplicable. ¿Cómo pudo San Francisco tomar en el 2021, no solo tomar a Trey Lance en primera ronda y número 3 global, sino todo lo que cambió, todo lo que pagó para tomar a Trey Lance, que insisto, llegó en el 2021 y hoy, en el 2025, es ya un proyecto fracasado? Toda la negociación de Trey Lance bien valdría empaquetarla y exhibirla como uno de los más grandes errores en la historia de la era moderna del draft. No exagero, eso es Trey Lance. Y hablo en presente porque lo acaba de firmar Chargers y hoy Trey Lance está proyectado a ser el tercer quarterback de Los Ángeles Chargers. Pero que nadie lo dude, uno de los más grandes fracasos en la historia de la NFL, sin duda. Y al año siguiente, el mismo equipo que requirió una tercera selección global para reclutar a Trey Lance, ahora eligió utilizar una selección 262 para reclutar a otro quarterback, a Brock Purdy. Y así como hoy Trey Lance es ya un proyecto fallido, un fracaso total, Brock Purdy está en negociaciones para firmar un contrato de 55 millones de dólares, ya llegó a un Super Bowl y es el sólido titular de los 49ers. Pero aquí, amigos, la pregunta es ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué problemas o errores tenía Trey Lance y que los 49ers no vieron y nadie más vimos? Y de la misma forma, ¿qué virtudes tenía Brock Purdy y que todo mundo ignoró? Porque de Brock Purdy bien valdría decir, los 32 equipos de la NFL lo vieron pasar 7 veces cada uno y el único al final que le dijo, me interesas, fue San Francisco. Y mire de quién estamos hablando, un quarterback de Super Bowl. Porque miren amigos, usted tiene idea todos los recursos que tiene una gerencia general de la NFL para el scouting de talentos. Toda la investigación que se hace en torno a los talentos es muy profunda. A ver, los talentos empiezan a visualizarse desde la prepa, desde el high school. Y los equipos NFL dividen el país por regiones y tienen a un jefe de scout de cada región. Y ese jefe de scout regional tiene a su gente distribuida alrededor de cada universidad y tienes un contacto ya directo y muy personal con cada talento.
Obvio, no puedes ir a platicar con ellos previamente, pero sí los puedes ir a ver. Y ver a un jugador en los entrenamientos, en la primavera, en la temporada, desde que entra al colegial, segundo año, tercer año, pues te da un parámetro de evaluación más certero. Por tal razón uno dice, ok, entendiendo que no todo debiera ser aciertos, ¿cómo puedes cometer un fracaso del tamaño de Trey Lance? Y es que miren, para quien ya haya olvidado la historia o no la conozca con precisión, en el draft del 2021, los San Francisco 49ers se acercaron con Miami, que tenía esa selección, y le dijeron, te hago un cambio. Fíjese nada más, San Francisco pagó primera selección de draft del 2021, que era la 12 global, primera del 2022, primera del 2023 y la tercera del 2022. Todo ello para moverse a tener la tercera global en primera ronda de ese draft del 2021. Amigos, es un pago monumental. 3 primeras y una tercera de draft a cambio de una primera. Y todo ello para reclutar a Trey Lance. ¿Sabe qué hizo Trey Lance en San Francisco? Lo reclutaron ese 2021 y ese año jugó 2 partidos y se lesionó. El 2022 regresó y jugó otros 2 partidos y se volvió a lesionar. Con los 49ers solo estuvo en 8 juegos, de los cuales jugó 4 como titular y su récord fue 2 ganados, 2 perdidos, 5 pases de touchdown, 3 intercepciones. Lo movieron a Cowboys la temporada pasada, fue banca todo el año, hizo única actuación, fue en la pretemporada y Dios bendito. Jugó un partido de pretemporada Trey Lance y el señor lanzó nada más 5 pases interceptados. Eso es todo en la carrera profesional de Trey Lance. Desde el 2021 que llegó a la NFL, acumula 17 partidos equipado, de los cuales solo jugó 5, ganó 2, perdió 3 y en total el señor tuvo 7 envíos de touchdown, 6 intercepciones. 5 partidos titulares para un jugador por el cual pagaste 3 primeras selecciones de draft y una tercera. Amigos, ¿de qué tamaño es ese error? Es monumental. La única razón por la que Johnny Lynch no perdió su chamba y sigue en activo fue que al año siguiente encontró a Brock Purdy. Y así como es de criticable todo lo que dio y pagó por Trey Lance, que es un fracaso, hombre, lo de Brock Purdy es sorprendente. Porque miren, habrá quien no le guste Brock Purdy, y yo lo entiendo, los entiendo. Pero nadie puede negar que ya llevó al equipo a un Super Bowl, lo llevó a una final de la Conferencia Nacional cuando se lesiona el codo contra Filadelfia. Al año siguiente los lleva al Super Bowl. Brock Purdy jugó un gran Super Bowl. San Francisco no gana ese Super Bowl contra Chiefs, pero no es culpa de Brock Purdy. Él no fue el responsable de la derrota. Y como quiera que sea, hoy está en negociaciones para un contrato que debe estar, sí o sí, entre los 50 y 55 millones de dólares. ¿Cómo? El jugador reclutado 262 llega al Super Bowl, llega a la final de la Nacional y hoy va a firmar por 50, 55 millones. El reclutado 262, mientras que el reclutado 3 juega 7 partidos y hoy está arrumbado como tercer quarterback de los Chargers. Sí, señor. Así son las cosas. Les repito, tan criticable lo de Trey Lance como plausible lo de Brock Purdy. Y con esa visión tenemos que llegar al draft de la NFL la semana entrante con nuestro equipo favorito. Miren amigos, simplemente recuerden, ese draft del 2021 en el que se equivoca San Francisco con Trey Lance es un draft que pasará a la historia, ya está en la historia, como uno de los más fallidos en los prospectos de quarterback. Fue el draft de Trevor Lawrence. Ese draft abrió con 3 quarterbacks consecutivos. Trevor Lawrence, 1 global a Jacksonville. Hoy Trevor Lawrence está en problemas, Está más orillado al fracaso que al éxito, ¿de acuerdo? Bueno, fue el 1 global. El 2, Zach Wilson. Ya va para su 4º equipo en Miami. O tercero, ¿cuál es? El tercero, en fin, da lo mismo. 2º global, Zach Wilson. Y tercero global, Trey Lance, del que estamos hablando. Pero fíjese por qué siempre le comento. Tú en el draft trasciendes
no por lo que tomas, sino por lo que no tomas. ¿Sabe quién fue la quinta selección global de ese draft del 2021? Después de que Jacksonville se llevó a Trevor Lawrence, quarterback, Jets a Zach Wilson, quarterback, y San Francisco a Trey Lance, quarterback, en el 5, Cincinnati se llevó a Ja'Marr Chase, que la temporada pasada, sin duda, fue el mejor receptor de la NFL. ¿Cuánto valdría hoy para los Jets tener a Ja'Marr Chase y no haber tenido a Zach Wilson? Para Jacksonville, tener hoy a Ja'Marr Chase. Para los 49ers, imagínese hoy Ja'Marr Chase al lado de Brandon Ayuk y Ricky Pearsall. Bueno, para que vean, por eso trasciendes por lo que no tomas. Y espéreme, búsquele más abajo a ese draft y se va a encontrar unos nombres increíbles. Detroit, 7 global en la primera ronda. Penei Sewell. Hoy Penei Sewell compite para el mejor tackle ofensivo de la NFL. Sin duda, si San Francisco hubiera tomado a Penei Sewell, hoy sería sí o sí el relevo generacional de Trent Williams como tackle izquierdo. Sin duda. Después de Detroit, Carolina, J.C. Horn y Denver. En 9, Patrick Surtain, los 2 esquineros. Hoy son los 2 mejores corners de la NFL junto con Derek Stingley de Houston. Y aquí están, 8 y 9 global en la primera ronda, cuando hubo 3 quarterbacks fracasados, 1, 2 y 3. Pero eso no es todo. Un poquito más abajo, en el 11 global, otro quarterback, Justin Fields a Chicago, que ya de Chicago pasó a Pittsburgh y de Pittsburgh ahora está en los Jets. Justin Fields, el 11, y Mac Jones a los Pats en la elección 15. Este draft del 2021 fue de 5 quarterbacks, ya no digas en la primera ronda, en los primeros 15. Y de esos 5 quarterbacks, 4 ya cambiaron de equipo 2 veces. Y el único que se mantiene es Trevor Lawrence y está al borde de ser cuestionado como un fracaso. Digo, eso en descargo un poquito de los 49ers para que vean que ellos fracasaron, pero los Jets también, pero Chicago también, bla, bla, bla. Amigos, ¿se dan cuenta con esto? Lo inexacto que es un draft. Este draft fue muy talentoso. A ver, Filadelfia tomó a Devonta Smith con el 10 global en la primera ronda. Devonta Smith acaba de ganar el Super Bowl, en el que atrapó un pase de touchdown. Y solo como último agregado en ese draft 2021 primera ronda, ¿sabe a quién reclutaron los Dallas Cowboys como 12 global? A Micah Parsons. San Francisco en lugar de Trey Lance podría tener a Micah Parsons. Imagínense, Micah Parsons y Nick Bosa lado a lado. ¡Wow! ¿Se dan cuenta por qué trasciendes no por lo que tomas, sino por lo que no tomas? Micah Parsons en los 49ers. Pero no, prefirieron a Trey Lance. Y ahora, vámonos al 2022, el año siguiente, otra vez San Francisco. Si ya reclutaste un quarterback con el 3 global llamado Trey Lance, al año siguiente reclutas otro quarterback, pero ahora usas la selección 262, la última de todo el draft, y te llega Brock Purdy. Y Brock Purdy te lleva a una final de la Conferencia Nacional, te lleva a un Super Bowl y reitero, hoy está en negociaciones para firmar por 50 y tantos millones de dólares al año. ¿Alguien me puede explicar cómo el proyecto 262 ya llegó a un Super Bowl y cómo un año antes el 1, el 2, el 3 global, el 11 global y el 15 global fueron fracasos rotundos? Es gracias a este señor Brock Purdy que nadie le está recordando a Johnny Lynch el fracaso de Trey Lance. Porque amigos, lo de Trey Lance, vaya que es monumental, se lo repito. No solo piensen en esa primera selección global, en esa primera selección de draft, tercera global, que desperdiciaron. Fue todo lo que pagaron. Pagaron 3 primeras y una tercera para adquirir a Trey Lance. Ahora te llega Brock Purdy con la 262. Y fíjense lo interesante. Yo estaba revisando este draft de Brock Purdy, preparando este podcast, y fíjense lo que encontré, porque no me acordaba. En ese draft 2022, en el que San Francisco recluta a Brock Purdy, último, 262, en la 7ª ronda del draft, ¿sabe quién fue el 251? Solo 11 lugares antes de Brock Purdy, 7ª ronda, 251 global. A Kansas City, el corredor
Isaiah Pacheco. Bueno, basta decir que hoy es el corredor titular de los Kansas City Chiefs. Es el corredor en quien confía Patrick Mahomes. Pero ojo, esto fue draft 2022. 2 años antes, Kansas City utilizó una primera selección de draft en el también corredor Clyde Edwards-Helaire, que hoy ni en la NFL sigue. Ni siquiera está en la NFL Clyde Edwards-Helaire. Isaiah Pacheco, séptima de draft, 251 global, es el titular con Mahomes en los Chiefs y ya llegó a 2 Super Bowls y ya levantó un trofeo Vince Lombardi. Es más, ¿qué digo? 1, 2, porque le tocaron 2 como novato y al año siguiente, claro. De hecho, llegó a 3 Super Bowls consecutivos Pacheco. El último lo perdió, que fue el anterior, y los 2 anteprevios los ganó. ¿Cómo? Explíqueme cómo un corredor 251 termina así. Pues amigos, esto ejemplifica con toda claridad lo inexacto que es el draft. Porque miren, bien podríamos hacerle la vida pesada a Johnny Lynch y decir, a ver, imperdonable, tremendo error. Y sí lo es. Es un error monumental. Pero haber encontrado a Brock Purdy es un tremendo hallazgo, ¿eh? Hay gente que a mí me dice, no, pues eso fue de suerte. No es cierto. Nunca reclutas a alguien en el draft sin que lo tengas perfectamente escauteado. Cada jugador que es seleccionado, el equipo lo conoce, lo ha evaluado, lo ha entrevistado, lo está buscando y lo cree valioso para su sistema de juego. Entonces San Francisco no se encontró a Brock Purdy, no le cayó a Brock Purdy, lo escauteó, lo reclutó y hoy es su gran líder. Tiene un enorme mérito haber encontrado ese quarterback. Pero nunca dejaremos de preguntarnos cómo pueden pasar estas cosas. Lo que yo siempre les dije de Trey Lance fue un quarterback que jugó muy poco en el colegial. Llegó a la NFL habiendo jugado 11 partidos como titular en North Dakota State. Jugó solo 3 años college y en 3 años, 11 partidos titular. Nada más. Le tocó el año COVID, entre otros. Y dices, un quarterback que solo tuvo 11 partidos en el college, ¿ya es prospecto NFL? En tanto que el gran hallazgo, Brock Purdy, en el college fue titular 5 años, no 4, 5 años, y este cuate jugó 44 partidos como titular. Brock Purdy tenía la experiencia, tenía los números y era innegable un prospecto interesante. Pero ojo, también tenemos que reconocer que en ese draft del 2022, en el que llega Brock Purdy como último reclutado de todos, fue un draft en el que se anticipaba no venían buenos prospectos de quarterback. Fue el draft de Kenny Pickett, que Pittsburgh lo recluta en la primera ronda, número 20 global, y bueno, Kenny Pickett hoy va para su tercer equipo. Y fíjese, draft del 2022 y ya para el 2025 va para su tercer equipo, Kenny Pickett. Ya jugó en Pittsburgh, fracasó en Pittsburgh, se fue a los Eagles, fue campeón de Super Bowl como suplente y ahora Kenny Pickett pretende ser o competir para quarterback titular en los Cleveland Browns. Ojo, un quarterback del 2022. Para el 25 ya tiene 3 equipos. El draft de ese año no dio prospectos de quarterback. Esto también nos sirve, amigos, para darnos cuenta lo compleja que es esa posición. Hubo prospectos de todo, de todas las posiciones, pero de quarterback, después de Kenny Pickett, ¿sabe quién fue el reclutado 2 como quarterback? Desmond Ridder, para Atlanta, que llegó hasta la tercera ronda y el 74 global, otro fracaso consumado. Fue también el draft de Sam Howell, el quarterback que estuvo en Washington ahí peleando titularidad y ahora es suplente, me parece que en Seattle. Pero en realidad de ese draft 2022 no salió nadie, ningún prospecto de quarterback hasta Brock Purdy, el número 262. Y caray, amigos, amigas, para concluir, cuando llega un draft nos emocionamos mucho. Nos emocionamos porque vienen prospectos y uno se imagina talento elite, el quarterback soñado. Nos imaginamos al jugador que tanto necesita nuestro equipo. Hay que dejar una cosa en claro. En cada draft, simplemente de la primera ronda, después de unos años, más de la mitad son jugadores que fracasan. De la primera ronda. Ya le enumeré los 5 quarterbacks de este draft 2021. 4 fracasos rotundos y el quinto, Trevor Lawrence, con mucha prisa de que también lo sumemos al grupo de los fracasados.
Y aunque hubo jugadores excepcionales ese año que ya le mencioné, Ja'Marr Chase, Penei Sewell, Patrick Surtain, Micah Parsons, por supuesto, también hay otros nombres en primera ronda que ya son fracasos rotundos. A ver, en ese draft del 2021, los Giants, primera ronda, 20º global, toman al receptor Kadarius Toney, que hoy está fuera de la NFL, ya se fue a Kansas, ganó un Super Bowl con Kansas, imagínense, gracias al genio Patrick Mahomes, y hoy ni equipo tiene Kadarius Toney, y los Giants lo tomaron primera ronda, 20º global. Que sirva de consuelo, amigos, todos fracasan, todos. Si le buscamos, cada uno de los 32 equipos tiene fracasos rotundos. Pero para mí esto es San Francisco. 2021, pago todo y me endeudo por tomar a Trey Lance, y al año siguiente, con la selección 262, encuentro a Brock Purdy. A ver, que alguien me explique. Mejor nos oímos mañana en el siguiente episodio de este podcast y nos oímos el jueves de la próxima semana charlando juntos y analizando la primera ronda del draft. Gracias a todos y a todas por otro día juntos. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.